presencia del Señor. Qué hermoso es celebrar el primer día de la semana. A veces yo escucho a la gente que el primer día de la semana es el lunes. Pesado, ¿no? Es mejor el domingo, el primer día de la semana. Celebramos el día domingo porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A través de los Hechos de los Apóstoles hay algo que siempre está presente y es la obra del Espíritu Santo. En realidad deberíamos llamarle a este libro Los Hechos del Espíritu Santo, tocando la vida de los seres humanos. Y la característica o la presencia del Espíritu Santo es que en lugar de estar con residencia en el trono de la gloria, reside aquí, en medio de su pueblo, y cada uno de sus redimidos somos templo del Espíritu Santo. La semana pasada meditamos sobre lo que fue la ascensión de Jesucristo y esos 10 días de espera en que el Espíritu Santo descendía. Y con mi mente finita no he podido profundizar en imaginarme la celebración de la entrada del Cristo victorioso al trono, donde la palabra dice que se abran las puertas eternas y el Rey poderoso entra con la victoria de la redención, con la muerte vencida para siempre, pero entra con su propia sangre para ponerlo ante el altar del Padre, esa sangre poderosa que nos limpia de todo pecado y nos abre la entrada preciosa al trono de su gracia. Y esa celebración gloriosa, donde miles y miles de ángeles celebraban, alababan, adoraban a Jesús victorioso. También el Espíritu Santo tenía todavía su residencia, por decir así, en el trono de Dios. 10 días de espera, 10 días de anhelos, 10 días de comunión, 10 días de esperanza, 10 días esperando la promesa, y de pronto desciende el Espíritu Santo. En estruendo del cielo, un fuego de la gloria llega y se asienta como lengua en cada uno de los que estaban allí. A partir de allí dice, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Iglesia, ¿eso dice? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. Y estaba meditando en la vida de Esteban como un ejemplo de una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de una persona llena del Espíritu Santo? Esteban es uno de mis favoritos, creo que de muchos de nosotros. Y por lo que percibimos, era un hombre joven y consagrado al Señor. Dice en los capítulos 6 y 7 está la historia de Esteban, de Hechos de los Apóstoles, que se ha leído en esta semana, los que siguen el 5 por 5 por 5. Dice así el capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una gran bendición y todos estaban contentos. Eso dice tu Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? Hubo murmuración. Hubo murmuración. ¿Sabes? El enemigo tiene una estrategia tremenda. Comenzó a moverse el Espíritu de Dios y comenzó la gran oposición. Podían encarcelar a los discípulos y los discípulos podían y seguían testificando. Mientras los discípulos o dos de ellos o uno de ellos, como fuera el turno, eran encarcelados, la iglesia se reunía a orar y en la oración dice la palabra que clamaban y hubo estruendo y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y el diablo estaba frustrado porque había tremenda bendición y la palabra de Dios crecía, el nombre de Jesús era exaltado. Y buscó algo muy pequeño pareciera, pero muy efectivo. Cuando había todo ese avivamiento, comenzó a mezclarse un espíritu de murmuración. Y usted sabe que la murmuración, ¿qué hace? Contamina, divide. Querían dividir la iglesia, pero acá había algo quizás que no era por discriminación, sino por falta de atención. Había sido atendida las viudas de los hebreos de una manera diferente a la que eran de los griegos. Y eso generó el malestar. Pero inmediatamente los apóstoles buscaron una solución porque la gracia de Dios y el Espíritu Santo estaba en ellos y fue una solución muy efectiva. Versículo 3 dice los requisitos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y cuando está la lista, uno de ellos era Esteban. Primer requisito o primera característica de una persona que es llena del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Primer característica, buen testimonio. El Señor nos ha llamado de las tinieblas a la luz. El Espíritu de Dios produce en nosotros que somos nuevas criaturas. Y esa vida nueva se debe manifestar en cada momento de nuestra vida. El buen testimonio está en la casa, en la calle, en la iglesia, en el trabajo. Tenemos buen testimonio en la iglesia. Estamos todos acá bendecidos. Amén. Buen testimonio es el primer requisito para servir. La primera característica era buen testimonio. La segunda característica, una disposición para servir. Porque Esteban, y más otros de ellos, podrían estar muy ocupados. O podría decir, ¿para qué me voy yo a mezclar con este problema de trabajos seculares, de situación de manejo de dinero? No. Buen testimonio y buena disposición para servir. Lo que le llamaban a hacer, estaba dispuesto a hacer. ¿Y qué otra cosa se requería para ese servicio? Aparte de ser lleno del Espíritu Santo. Fíjate, para todo servicio, el primer requisito es ser lleno del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo te produce buen testimonio. El ser lleno del Espíritu Santo te produce buena disposición para servir. El ser lleno del Espíritu Santo te da sabiduría para el servicio. Hay muchas cosas que a veces se nos encargan y uno dice, no lo sé muy bien hacer. Pero sabes que el que pide a Dios, el que no sabe que puede pedir a Dios, sabiduría. Y Él la da. Y especialmente, no importa si es trabajo físico o trabajo espiritual, cuando es hecho para la obra de Dios, todo servicio es para la gloria de Dios. Y debe ser hecho con la llenura del Espíritu y con sabiduría. Hago un paréntesis. Yo creo que los apóstoles tenían una gran preocupación para aquellos que iban a integrar este ministerio. Porque ellos todavía tenían vigente, presente en sus mentes, en sus vidas, lo que sucedió con Judas. Porque, ¿sabes qué? Manejar el dinero es muy peligroso. ¿Cuántos dicen amén? El dinero, claro, que es parte de la bendición que podemos tener para cubrir las necesidades de la vida, pero Judas cayó y la palabra advierte que el amor al dinero es el mayor de todos los males. Entonces, tenía una gran preocupación
¿quiénes iban a estar ministrando? Porque servir a las mesas no era servir la comida, aunque podría ser también, gloria a Dios, pero era distribuir con justicia y con sabiduría lo recaudado según la necesidad de las viudas. Así que, volvemos, la llenura del Espíritu te da buen testimonio, la llenura del Espíritu te da buena disposición para servir, la llenura del Espíritu te da sabiduría para hacer con excelencia el servicio. Cuando llegamos al versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban, lleno de gracia y poder. Me gusta que estas dos características están unidas. Esteban, lleno de gracia y poder. El poder sin gracia no bendice. No sé si me explico. El poder que da Dios debe estar junto con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios va a hacer que el poder se manifieste a la medida y a la gracia de Dios, al carácter de Dios. A veces cuando los hombres tienen un poco de poder, se olvidan de la gracia y se comienza a ser exigente o separados o que viven en un pedestal mayor o están por sobre. No. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida de gracia que se une al dolor, a la necesidad, se pone al lado del que sufre, entiende al que cae. La gracia es fundamental para que el poder haga la obra en las personas que son ministradas. La vida de gracia y poder son señales de que es la llenura del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Una vida con sabiduría y autoridad para hablar. Versículo 10. Dice el versículo 10 que ellos no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que les hablaba. Vamos a ver un segundo más adelante, pero ¿sabes que el Señor le había dicho a sus discípulos? Por causa de mí te van a tomar, te van a poner ante tribunales. No tengan temor de lo que van a hablar, porque el Espíritu Santo les dará la palabra oportuna. Esteban tenía sabiduría y tenía esa presencia para hablar con poder, con la autoridad del Espíritu Santo, la palabra del Señor. ¿Sabes? Cuando tratamos de explicar la palabra, cuando tratamos de contar la palabra, cuando tratamos la palabra como una referencia histórica, no es así. La palabra debe estar presentada en el poder del Espíritu Santo. Aún esta palabra, esta que estoy diciendo, es con el poder del Espíritu Santo, no con el poder humano. No es con el poder de los pastores, no es con el poder de los discípulos, es el poder del Espíritu Santo que le da vida, porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y esa palabra no la podían resistir ellos, no podían ellos resistir. A ellos no les trae cómo este jovencito tiene sabiduría para presentar la palabra y lo hace con esa autoridad y con ese poder. Una vida llena del Espíritu es una vida que sufre oposición. Esta es la parte del mensaje que no nos gusta. Amén. Una vida llena del Espíritu va a ser una vida que va a sufrir oposición. Por su testimonio, por su obra, por su gracia, por su poder, por lo que enseñaba, por los milagros que se hacían, ¿sabes? A él lo tomaron y lo comenzaron a acusar injustamente.
y comenzó a sufrir injusticias, falsos testimonios, tratando de manchar su conducta. Y mira, yo no voy a decir que lo hagas, pero me imagino que si invito a que alguien aquí presente le gusta la injusticia que murmuran de él, que se ponga de pie. ¿Verdad que no nos gusta? ¿Verdad que duele? ¿Verdad que hay cosas en tu vida que te han lastimado, que te tienen triste, que te apagan? ¿Por qué? Porque te dañaron, porque te tocaron, porque te criticaron, porque hubo una injusticia laboral, hubo una injusticia en los trámites, hubo una injusticia en el tráfico y quizás te cobraron a ti la multa y cuántas cosas, pero injusticias por el amor de Dios, por el amor a Cristo, por predicar su palabra, murmuraron contra él. ¿Y qué? Tuvo que sufrir la oposición. Nosotros estamos en un país bendecido y proclamamos la palabra de Dios. Y gracias al Señor no tenemos mucha oposición. Amén. Me acuerdo hace un tiempo atrás, muchos años, estábamos empezando una obra en Mendoza, en la ciudad de Godoy Cruz, y teníamos un salón que era todo vidrio adelante, todo vidrio, totalmente vidrio del techo abajo. Y habían algunos que estaban muy molestos allí por el tema de que estamos predicando la palabra y cantábamos y venía gente. Y un domingo a la madrugada, bueno, el sábado a la noche, a la mañana del domingo, cuando llegamos al edificio, estaban todos los vidrios llenos de balas. Le habían tiroteado todo el frente de la iglesia, porque no soportaban la palabra. Eran enemigos del Evangelio. Y la iglesia entró en temor. ¿Cuántos saben que el temor es verdad? ¿Cuántos saben que pasan cosas tremendas? Aquí están pasando. Y que realmente quieren apabullarnos, quieren arrinconarnos y llenar nuestro corazón de temor. El amor de Dios en nuestros corazones echa fuera el temor. Hubieron algunos que dijeron, pastor, yo no sé si voy a seguir viniendo porque, mira, acá viene mi esposa y acá en la clasecita están mis nietos. Mira si viene este hombre loco y pasa eso cuando estamos en la iglesia. Yo seré muro de fuego alrededor de tuyo, dice el Señor. El escudo del Señor está alrededor de tuyo. Él nos protege, pero sí estamos expuestos y podemos sufrir oposición. Y en esa oposición a Esteban le costó un poquito más que ser maltratado. Usted sabe que eso. ¿Qué era lo que les generaba a esta gente tal reacción de crítica, de buscar de prenderlo? ¿Qué era lo que generaba Esteban? No era Esteban, era el mensaje de Esteban. Esteban, su mensaje que ellos no toleraban, usted lo tiene resumido allí en el capítulo siguiente. Jesús era Dios. Jesús era mayor que Moisés. Jesús es mayor que el templo. Jesús es el cumplimiento de la ley y de la profecía. Jesús era mayor que sus costumbres y su religión. Él predicaba a Jesucristo y ellos no lo podían soportar. La iglesia tiene que siempre recuperar y predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesucristo que trae salvación es aplicado en los corazones por la obra y la función del Espíritu Santo de Dios. Ellos no toleraban eso, pero él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Me gusta el versículo 15. Una vida que resplandece ante la adversidad. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Una persona llena del Espíritu Santo es una vida que resplandece. Su rostro lo transmite. Y aún en medio de la adversidad. ¿Cuántos queremos tener rostros felices nosotros? ¿Cuántos quieren rostro como de ángeles acá? ¿Sabes? Estaba el concilio. El concilio estaba cerca del templo.
El concilio estaban sentados así en semicírculo y Esteban estaba ahí en el medio y todos tenían los ojos puestos en Esteban. Estaba siendo acusado, estaba siendo blasfemado, estaba siendo maltratado. Una vida a la semejanza de Jesús. Los mismos del concilio que años anteriores estuvieron maltratando, estuvieron murmurando, estuvieron criticando y juzgando a Jesús, era lo que estaban haciendo ahora con Esteban. Una vida llena del Espíritu es una vida a la semejanza de Jesús. Si tenemos las bendiciones de Jesús, también tenemos que pagar el precio de identificarnos con Jesús. Pero cuando viene la adversidad, cuando viene el problema, es cuando el rostro del que está lleno del Espíritu resplandece. ¿Sabe qué nos falta, iglesia? Rostros resplandecientes. No lo digo por ti, lo digo por mí, lo digo por nosotros. La gloria del Señor debe reflejarse en nuestra vida. Nuestros rostros deben ser como rostros de ángeles, porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios que transforma la vida, que nos sostiene en la adversidad, que nos da paz en medio de la adversidad. La paz de Dios en medio de la adversidad cambia tu rostro, cambia el rostro, cambia el rostro. Y eso viene de Dios y viene de su Espíritu. Es una paz que la gente que no conoce a Dios no la puede entender. Es una paz que no la comprende, que no la conoce. Esa paz no es solamente, no es razonamiento. Esa paz es presencia del Espíritu de Dios morando en la vida y en el corazón. Resplandece cuando está lleno de problemas y de adversidad. Una característica de una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de la palabra. Es una vida llena de la Escritura. No podemos estar llenos del Espíritu Santo y leer la Biblia cuando venimos a la clase bíblica. O casi ni la leemos. Amén. Esteban, ¿sabes qué? Comenzó así: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. Ahí empieza su mensaje, porque le dijo el sumo sacerdote: ¿tienes algo que decir? Sí, tengo algo que decir. Claro que tengo algo que decir. El Dios de la gloria. Invocó al Dios de la gloria, el Dios poderoso, el Dios que se manifestó a nuestros padres. Apareció a Abraham, a Jacob, a José, a los patriarcas, a Moisés, a los profetas, el Sinaí, la ley, el tabernáculo, David, Salomón y el templo. Todo eso lo dijo en su mensaje. Recorrió las Escrituras. Pero te aclaro, no fue un relato histórico, fue presentar la palabra en el poder y la llenura del Espíritu Santo. Porque tú puedes hablar históricamente de la palabra. A ellos, a estos señores, no les iba a decir nada nuevo, se lo conocían de memoria. Aún más, eran tan celosos de la ley, eran tan celosos de las costumbres, eran tan celosos de su templo. ¿Qué le estaba diciendo? Tenían que erradicar el Dios que habían hecho en sus corazones de las tradiciones, de la ley, de las costumbres, del templo. Dios no es, no hay un lugar que lo pueda retener a Dios. No mora en un templo hecho de manos. Y ellos solamente al templo, que no hablaran del templo. No tenían la idea. Esteban, por la presencia del Espíritu Santo, había no solamente entendido, había resplandecido en su corazón la luz que ahora el templo era su vida y la vida de todo aquel que recibe a Cristo como Salvador y es limpio por la sangre de Jesús. Es el templo del Espíritu Santo. Y eso no lo podían soportar. O el templo no hay que tocarlo. La costumbre no. Aquí lo hacemos así. Hermanos, ¿qué puede separarte de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que, aún dentro de lo que es la costumbre y la religión judía, ellos preferían primero el templo?
La ley. Vosotros recibiste la ley de manos de ángeles y no la guardasteis. Condenasteis al Señor de la gloria, al cumplimiento de la ley de la profecía, rechazasteis. Y el hombre hoy que se aferra a la costumbre, que se aferra a su religión, que se aferra a lo que él cree, a lo que él recibió de sus padres y que se aferra a eso y no abre su corazón y recibe a Cristo como Salvador y deja que el Espíritu Santo entre, ese hombre, esa mujer, no tiene la salvación. No puede ser templo de Dios. No puede. ¿Sabes qué produjo esta palabra en ellos? Esteban también fue lleno de la autoridad de Dios. Esa es una palabrita que le gusta a muchos. Yo soy el que mando acá. Queremos ser revestidos de autoridad. Mira, para ser revestido de autoridad, tenés que ser lleno del Espíritu Santo. Y tiene que ver todo este proceso, esta característica que estamos diciendo. ¿Por qué él estaba revestido de autoridad? Porque él dijo así: vos duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. No hay una respuesta neutral a la presencia de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. O lo recibís o lo rechazás. No te puedes quedar en el medio. O te desprendés de todo lo que puede ser el Dios interno, la religión, lo que te enseñaron, lo que vos pensás, lo que es tu manera de ser. A mí no me cambia nadie. Lo hemos escuchado. Tenés que ceder a... No, a mí no me cambia nadie. No va a haber... No te va a cambiar nadie. Porque, ¿sabes? El Espíritu Santo es el que tiene el poder para transformar las personas. Y si no lo recibís, nadie te cambia. Nadie te cambia. Solamente la presencia, la obra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que tiene una visión celestial. Estoy hablando de una visión real del cielo. Estoy hablando que cuando él tenía toda esa confrontación, dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo. ¿Sabes? A veces uno tiene problemas y trata de orar y dice: tengo el cielo cerrado. Está como que el cielo es un hierro, no se abre, no hay contestación. Pero sabes que Dios, por su palabra, nos ha dejado que tenemos que orar en el Espíritu, como oraba Jesús. Y como leímos en el comentario de esta parte, cuando Esteban estaba frente de esa confrontación grande, de esos hombres que estaban violentos con piedras para terminar su vida, él pudo levantar los ojos y dijo: veo los cielos abiertos. Jesús sobre la cruz también estaba entregando su vida, pero los cielos estaban cerrados. No hubo respuesta, porque él estaba siendo, Jesucristo estaba siendo envuelto en todos nuestros pecados, en nuestras rebeliones, en nuestros engaños, en toda la inmundicia de la humanidad. Todos los pecados pasaron sobre él. El cielo no se podía abrir. En el caso de Esteban, estaba orando en el Espíritu y el cielo se abrió para él. Y no solamente se abrió, sino que dio testimonio.
Y ese testimonio enfureció más al auditorio. Pero él, ¿qué dijo? Claro, aquel Jesús que tú crucificaste, que ellos negaban que había resucitado, que ellos decían que había sido robado. Ese Jesús, ¿sabes qué? Está a la gloria, está a la diestra de Dios. He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice la palabra, la versión en inglés dice que está parado a la diestra de Dios, como otras versiones. Yo quiero, con sencillez, imaginarme esto. Si él ve adelante, tiene hombres con piedras en la mano dispuestos a terminar con su vida. El problema era grande, el problema era tremendo. La violencia estaba desatada. Si ves el problema te va a atar, el problema te va a aplastar, el problema te va a pisotear. Él no miró el problema, él miró a los cielos. Y fíjese lo que vio. A Jesús, pero el Hijo del Hombre. Es la forma como Jesús subió, el cuerpo resucitado, glorificado, pero es el postrer Adán que entra y está ante el trono. Mire lo que vio, a Jesús parado a la diestra del trono. Y yo me imagino, perdón, no está escrito, pero yo me imagino, Jesús parado mirando a Esteban para darle la bienvenida. Jesús parado diciéndole al Padre, este es mi Hijo amado. Porque Jesús estando en la tierra dijo, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y está él confesando a Esteban. Jesús dispuesto a abrazar al primer mártir, la primer sangre derramada por el testimonio de Jesús. Esteban, yo quiero conocer a Esteban cuando llegue al cielo. Lo vamos a conocer. Vamos a estar tan bendecidos conociendo a tanta gente, ¿verdad? Pero ese Esteban, que las palabras no solamente iban involucradas con gracia, iban involucradas con poder, iba involucrado con su sangre. Jesús oró a la semejanza de, Esteban oró a la semejanza de Jesús. Él dijo, Señor, recibe mi espíritu. Claro, si el Señor estaba con los brazos abiertos esperándolo. Pero, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¡Wow! A la semejanza de Jesús. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es un cristiano a la semejanza de Jesús. Y podemos llegar a orar por nuestros adversarios. El Señor lo enseñó y dijo que debemos orar por nuestros adversarios. Y a nosotros decimos, bueno, ya tanto no. Ya tanto no. Yo voy a orar por mi familia. ¿Cuántos oran por la familia? Voy a orar por mi patrón, así me aumenta el sueldo. Voy a orar para que me vaya bien en el tráfico. Voy a bendecir al que se me atravesó. Ah, ya están, ya son mucho. Estar derramando la sangre, recibiendo piedra más piedra más piedra contra el rostro, que era un rostro como de ángel, que él miraba ese cielo abierto y ese trono de gloria. Tuvo la oportunidad de orar en el Espíritu y decir, Señor, recibe mi espíritu. Pero tuvo la oportunidad de decir, Señor, por favor, no le tomes en cuenta este pecado. Y esa oración en el Espíritu tuvo fruto, mucho fruto. Allí estaba Saulo, que estaba avalando esa muerte, que estaba participando de esa muerte. Y a ese hombre, Saulo, fue la respuesta, esa conversación, fue la respuesta de la oración de Esteban. Y ese hombre, Saulo, se transformó en uno de los más grandes apóstoles que llevaron la palabra de Dios y consiguieron multitudes para Cristo. Iglesia,
Bueno, perdóneme. Le he tomado 7 minutos de su tiempo. Mira, estás invirtiendo 7 minutos, uno más y ya termino. Pero Esteban invirtió su vida, ¿qué te parece? Solamente quiero decir que el Señor nos guíe a aprender a orar en el Espíritu, a poder abrir nuestro corazón y que el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos llena, nos guíe en cada oración. Porque pedir como conviene no sabemos y podemos pedir cualquier cosa, pero el Espíritu nos guía a pedir lo que corresponde. Y cuando la oración es en el Espíritu, la voluntad del Señor se cumple. Y hay respuesta del cielo, porque el trono está abierto y el Señor quiere responder a nuestras oraciones. Vivió lleno del Espíritu y entregó su vida a la semejanza de Jesús. Voy a invitar a los hermanos que pasen, por favor. Mientras tanto, quiero dejar este versículo con ustedes. El apóstol Pablo estaba diciendo más o menos lo mismo y estaba hablando de todos aquellos padres religiosos, dice que no les ha amanecido, que tienen un velo en su mente y en sus corazones. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, ¿cuánto? ¿Nosotros qué? ¿Sabes qué pasó en el aposento alto? Todos los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Así que escuche esta palabra. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué cosa? En la misma imagen del Señor. ¿Es tu vida y mi vida la imagen de Jesús? Esa es la obra del Espíritu. ¿Es tu vida y mi vida el testimonio de la obra del Señor? Esa es la obra del Espíritu. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es la mía? Llénanos, Señor. Transfórmanos, Señor. Si hay una persona que aún no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu Santo. No se ofenda. Al revés, tenga la oportunidad de recibirlo ahora. Porque es tu respuesta a la obra de Jesús. Es tu respuesta a la presencia del Espíritu de Dios. O lo recibes o lo rechazas. No hay otra alternativa. Si lo recibes, el Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida da testimonio que tú y yo somos hijos de Dios. Si lo rechazas, sigues viviendo tu vida. Pero el destino va a ser diferente. Señor, di conmigo esta oración. Abro mi corazón. Señor, abro mi corazón. Señor, abro mi corazón. Tu palabra dice que nosotros que somos malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo al que lo pide? Di en este momento, Señor, abro mi corazón. Quiero recibir tu Santo Espíritu. Entrego mi vida. Dame tu Espíritu. Dame tu salvación. Dame tu llenura. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser, díselo al Señor, más como tú. Sí, Señor, queremos ser como tú. Ver la vida, Por favor, Jesús. como tú. Sí, Señor. Santo Llénanos de tu
saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oh Señor, te damos gracias por tu palabra. Y tu palabra es verdad, es el testimonio. Tu palabra es poder, es espíritu y es vida. Señor, no es una costumbre decirlo. Lo sabemos y lo experimentamos en nuestra vida, en este momento. Tu espíritu está aquí. Tu palabra está aquí. Dios está aquí. Y quiero, Señor, responder con esa oración al Espíritu. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos quieren decir conmigo, Señor, lléname de tu Espíritu? Una oración sincera. Eso es. Allá levantan la mano. Si tú quieres esta oración sincera, puedes levantar tus manos y decir, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Y yo voy a hacer una aclaración después de esto. Pero lo hago antes. La oración le estás dando la autoridad al Señor que venga a llenar tu vida. Mira, la llenura del Espíritu es una orden a lo largo de la Escritura. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero es una inicial, es una decisión del corazón. Es una oración del alma. De acuerdo a la palabra. Ahora sí, te invito. ¿Puedes hacer esta oración conmigo? Señor Jesús, saca de mi vida lo que ocupa el lugar que debe tener tu Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Te entrego todo otro que estorbe en mi vida. Solamente ser lleno del Espíritu de Dios. Lo creo, Señor. Lo confieso y lo recibo en el nombre de Jesús. Y la iglesia que dice, amén. Amén y amén. Si tienes alguna petición personal, si has recibido a Cristo como Salvador, aquí vamos a estar para orar contigo, para darle gloria a Dios y para interceder. Al resto, el amor de Dios, la paz de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Amén.